Estaremos analizando una lección más que lleva por título Expiación limitada. Esta es otra de las enseñanzas que forma parte del calvinismo. Así que vamos a estar considerando a través del Wikipedia de qué se trata esta doctrina. Vamos a ir a esta información que nos da en el Internet, en el Google, y todos pueden corroborar, confirmar qué es lo que se cree, qué es lo que se enseña con respecto a la expiación limitada. La expiación limitada o expiación definitiva o la redención particular es una doctrina aceptada en algunas tradiciones teológicas cristianas. Está particularmente asociado con la tradición reformada y es uno de los 5 puntos del calvinismo. La doctrina establece que aunque la muerte de Jesucristo es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo, era la intención de Dios el Padre que la expiación de la muerte de Cristo se realizara solo en los elegidos, llevándolos sin falta a la salvación. Según la expiación limitada, Cristo murió solo por los pecados de los elegidos y no se proporcionó expiación para los réprobos. Esto es nada más y nada menos lo que enseña la expiación limitada, lo que se cree en esta doctrina del calvinismo, de que Cristo solamente murió por ciertas personas en este mundo y no murió por toda la humanidad. Qué lamentable, qué triste nuevamente ver una enseñanza más que es errada, que está siendo mal interpretada y que hoy, a la luz de la Biblia, vamos a considerar algunos textos predilectos o favoritos que pudieran estar en la lista de los mal interpretados. Uno de los textos que ha usado el calvinismo para enseñar que Jesucristo llevó literalmente nuestros pecados en su cuerpo, es decir, que murió como un vil pecador, que se transfirieron nuestros pecados a él y que murió en mi lugar, dando a entender de que solamente murió por algunas personas en este mundo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con este texto quieren probar que literalmente Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, que él murió en nuestro lugar, en el lugar de las personas que son ya elegidas desde antes de la fundación del mundo. Vamos a estar considerando que Cristo fue una ofrenda por el pecado, pero eso no lo convirtió en pecador. Si él hubiera sido pecador, no cumpliría como sacrificio. No es posible que nuestros pecados se hayan transferido al cuerpo de Jesucristo. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo se presentó como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto no sería posible si fuera verdad que nuestros pecados fueron transferidos literalmente en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, esto no es verdad de que Jesús haya muerto como un pecador. Sí fue una ofrenda por el pecado, pero eso no quiere decir que literalmente se transfirieron los pecados a él. Otro texto que han mal interpretado
es primera de Pedro 2:24, donde dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Con estas palabras que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ellos creen que literalmente Jesús murió como el más vil pecador en esa cruz. Y otra de las cosas que han inventado es que Jesús murió en nuestro lugar, porque los que merecían morir en esa cruz éramos nosotros. Pero jamás ha enseñado eso a la palabra de Dios, que nuestra desobediencia tenga como consecuencia morir en una cruz. No. La Biblia sí enseña que la paga del pecado es muerte, pero no muerte en una cruz, sino la muerte espiritual, es decir, la separación entre Dios y nosotros, destituidos de la gloria de Dios, para una condenación eterna, porque todos los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les espera una justa retribución, un castigo, pero ese castigo no será en una cruz. Así que Jesús no murió en nuestro lugar. Él fue una ofrenda, un sacrificio, murió por el pecado. Cristo sí llevó nuestros pecados en su cuerpo, como dice primera de Pedro 2:24, pero no en el sentido que fueron transferidos a él, sino en el sentido de quitarlos, es decir, de quitar el pecado. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 9:26, quien nos ayuda a esclarecer y a entender más estos textos. Dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese sacrificio fue para quitar de en medio el pecado. Y Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese sentido, la Biblia dice que llevó Jesús en su cuerpo nuestros pecados, en el sentido de quitarlo de en medio. En ese sentido, no en el sentido literal que Jesús haya muerto como un pecador, que se hayan transferido nuestros pecados a él, y mucho menos que murió en nuestro lugar. Si esto fuera verdad, que al decir la Biblia que él llevó nuestros pecados, se transfirieron a su cuerpo los pecados nuestros, y murió como el más vil pecador por llevarse el pecado de muchos que considera el calvinismo elegidos, que nada más ciertos individuos, y que él no murió por toda la humanidad. Si esto fuera verdad, si este texto enseña que se transfirió los pecados a Cristo, entonces también hay que enseñar que se le transfirió las enfermedades por los textos siguientes. En Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías dice que Cristo llevó nuestras enfermedades. Así como Pedro dice, llevó nuestros pecados. Y si la interpretación fuera que se transfirieron literalmente los pecados a él, entonces las enfermedades que Cristo quitó, que Cristo sanó,
entonces también se transfirieron las enfermedades a él, si fuera esta la interpretación. Pero a la luz de la Biblia estamos viendo que no en ese sentido Dios nos está diciendo que Cristo llevó nuestros pecados o que Cristo llevó nuestras enfermedades, sino en el sentido de curarlos, de sanarlos, de quitarlos. Porque cuando vemos Mateo, el cumplimiento de esta profecía, Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese, dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí, cuando Jesús estaba sanando a los enfermos, aquí se estaba cumpliendo la profecía de que él estaba llevando nuestras enfermedades, como decía Isaías 53:4. Estaba llevando nuestras dolencias. Así que ¿fue Jesucristo un enfermo o fue nuestro Señor alguien después con muchas enfermedades porque se transfirieron a él por el simplemente hecho de leer que él llevó nuestras enfermedades? Claro que no. Por supuesto que no. Así que si podemos entender que cuando la Biblia dice que él llevó nuestras enfermedades, se refiere a que los sanó, a que los quitó, así también podemos entender que en ese sentido el apóstol Pedro dice, llevó nuestros pecados en el sentido de quitarlos. Ahora vamos a probar que la expiación limitada es totalmente falsa. Número 1, porque Cristo fue sin pecado. Esa teoría que Jesucristo murió como el más vil pecador por estar cargando literalmente el pecado de ciertos individuos es totalmente falso. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Tuvo pecado nuestro Señor? No tuvo, ni los nuestros cargó él literalmente. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta clase de sumo sacerdote nos convenía. Y solamente Jesucristo calificó en esto. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nuevamente corroboramos otro texto, otro pasaje de la Biblia de que Jesucristo no hizo pecado. Fue perfecto en lo absoluto. Así que todas estas escrituras y muchas más prueban que esa enseñanza del calvinismo es totalmente falsa. Y una razón más de por qué la expiación limitada es falsa. Porque Cristo sí murió por todos, no solamente por ciertos individuos, como lo han considerado ellos, diciendo que murió solamente por los elegidos. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y 2 de Corintios 5:14 y 15 dicen, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra de Dios dice que murió por los impíos, no especificando a ciertos individuos solamente, sino
todos los impíos. Y Corintios nos dice que murió por todos. Primera de Timoteo 2:5, el versículo 6 nos dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate de Jesucristo, el morir como una ofrenda por el pecado, como un cordero sin mancha y sin contaminación, lo hizo por todos, por todas las personas que existen en este mundo. Cristo murió por todos y no solamente por ciertos individuos. Así que Dios ha hecho su parte. Ahora falta que usted haga la suya. Sí, porque no se puede transferir automáticamente la justificación a nosotros por haber muerto ya Cristo por los pecados. No, necesitamos hacer algo nosotros. Dios Padre hizo un gran trabajo en enviar a su Hijo único a esta tierra en sacrificio por los pecados. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ha hecho un extraordinario trabajo en morir para expiación de los pecados de todo el mundo. Y el Espíritu Santo ha hecho también un gran trabajo en revelar la palabra de Dios que hoy estamos estudiando y analizando y que hoy estamos conociendo la verdad de Dios gracias a que el Espíritu Santo lo ha revelado. Sin duda alguna, la parte de Dios está hecha. Ahora falta la parte del hombre. ¿Cuál es la parte del hombre? Necesita oír el Evangelio, oír que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que gracias a esa obra, a esa muerte, hay redención, justificación. La gracia de Cristo se ha manifestado a todos los hombres. Pero usted necesita oírlo. Usted necesita creerlo de todo corazón. Usted necesita arrepentirse de los pecados. Necesita un cambio de decisión o cambio de mente. Y necesita confesar a Cristo como su Salvador personal, como el Señor, como el Hijo de Dios. Y debe bautizarse para el perdón de todos sus pecados. Este es el plan de salvación que la Biblia nos presenta a través de las páginas del Nuevo Testamento. Una vez que usted obedece el plan de salvación, la Biblia nos enseña que hay que permanecer fielmente hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 lo dice claramente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que si alguna vez se ha preguntado qué debe hacer para ser salvo, aquí está la parte que usted le corresponde. Que Dios le siga bendiciendo.